El Señor les bendiga, hermanos. Estamos contentos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están muy contentos? ¿Cuántos están muy, muy contentos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Uno que esté bien contento que diga gloria a Dios. A ver, uno que esté bien aburrido diga gloria a Dios. Los hay. Los hay. ¿Cuántos están en el culto? Ojo que le pongo cascaritas a ver si es cierto. Bueno, yo verdaderamente estoy muy contento esta mañana. Desde luego con la presencia del Señor, que no puede faltar y que siempre está presente. Saludo a los hermanos, a los amigos, los pastores, pastor de Cúcuta, el pastor de Santa Fe, al pastor Sobrino, no sé si ustedes lo conocen. Por aquí nos visita la doctora Julia Correa Nutín y su equipo de trabajo. Bienvenidos. Son amigos de Jadir y de Juliana. Ellos también son bienvenidos. Bienvenidos los amigos, bienvenidos los hermanos, bienvenidos los niños y los adolescentes. Escuela Dominical tiene el último anuncio para hoy. Tenemos clases de escuela musical, piano y guitarra. Inscripción hasta el día de hoy. Anímense, hermanos. Antes de leer la Biblia, hermanos, quiero darle la bienvenida, como lo dije esta semana, el viernes, a los hermanos Clarines del Rey. Sé que la mayoría de ustedes no conocen la historia, porque la mayoría de ustedes son jóvenes, afortunadamente. Son una nueva generación de la iglesia y desde luego bienvenidos. Aquí tenemos un grupo de musical que se fundó hace 54 años. Muchos de ustedes no han nacido. Fundado por el hermano Omar Clavijo, y por este grupo han pasado muchos cantantes y músicos, pero el hermano Omar ha perseverado en el grupo 54 años. Yo sinceramente quiero felicitarlo a él y a su grupo, a su esposa, hermana Fanny, que lo ha acompañado 50 años de matrimonio. Y no sé cómo decirlo, yo lo admiro a él y al grupo Los Clarines del Rey. Tienen 33 volúmenes grabados, cerca de 400 himnos. Han sido pioneros y han sido un ejemplo en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es el único grupo que ha permanecido hasta hoy, desde el grupo que nacieron en esa época, son los Clarines del Rey. Yo tengo 47 años de estar en la iglesia y mis primeros años los viví escuchando la música y las canciones de los hermanos, y fueron para esa generación una bendición. Nos edificaron grandemente. Y le digo algo más. En los años 70 y 80, las convenciones de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia eran muy diferentes a las de ahora. Y le digo algo más. No estoy echando el cepillo, es la verdad. Cuando los Clarines del Rey no estaban en las convenciones de esa época, entre los años 70 y 80, se sentía el vacío de ellos. Esta gente canta para Dios, de verdad, de corazón se lo digo, y se lo digo con sinceridad. Se siente la presencia de Dios. Mire que ellos cantan con una alegría, con una fuerza, y yo admiro mucho al hermano Omar porque es el más viejito. A pesar de lo viejito, bueno, cariñosamente le digo, ese hombre tiene una voz angelical, canta con toda el alma, con toda la fuerza. Yo pido un aplauso para este grupo, hermanos, de verdad sí, de corazón les digo.
convenciones como las que hubo en esa época no volverán. Solo escuchar en esa época mensajes sencillos, no había la hermenéutica, la homilética, no habían institutos, no habían ni librerías, pero la gente predicaba y cantaba con una unción. Yo soy testigo de eso en mi vida cristiana, al comenzar mi vida cristiana, toda esta música y los mensajes de esa época, cuánto me sirvieron y de cuánta unción. Hermano, usted escuchar la música de esta gente en esos años sin invitar a nadie al altar, cuánta gente fue sana, seguro. Escuchar en esa época a Domingo Zúñiga, a Liceo Duarte, a Campoleal Bernal, ustedes no los conocieron, Octavio Valencia, hermano Reinel, que todavía vive. Esa gente, hermano, con la sencillez que lo hacían, el solo hecho de predicar el evangelio así, con la sencillez que los caracterizaba, usted veía llegar gente por multitudes al altar en los coliseos y gente sana. Yo soy testigo de que muchos paralíticos se levantaron de las sillas, y creo que el hermano Omar también es testigo de eso. Una convención que tuvimos en Pereira, eso fue impresionante, hermano, la cantidad de paralíticos que se levantaron, gente sana. Hermano, qué rico volver a esos tiempos donde había unción del Espíritu Santo. Hermano, poca televisión, no había internet, no había celular, no había nada de eso. Es decir, la gente cantaba y predicaba con una sencillez, es decir, lo que Dios les daba en las rodillas, estudiando la Biblia, orando a Dios, la unción que había, era realmente impresionante. No lo digo por arrogancia o porque tenga delirio, pero sí quisiera que algún día volviéramos a esos tiempos. En las convenciones y confraternidades, la gente que llevaba negocios, los libreros, venteros, esa gente en la hora de culto cerraban los negocios. Todo mundo estaba en el coliseo, en el estadio, donde fuera, todo mundo cerraba sus negocios en la hora del culto y todo el mundo está concentrado en el culto. Y eso era Espíritu Santo todo el día, en todo culto había una unción que usted sentía solo al entrar al coliseo, al oír a la distancia las canciones, usted ya sentía que el pelo se le erizaba. Había unción. ¿Por qué no haber unción hoy, hermano? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Iglesia, volvamos a esos principios sencillos. Pero hoy la tecnología, que es importante, sí, Señor, es importante, nos ayuda mucho, pero hoy hemos reemplazado mucho la unción por la tecnología. Se ora poco, se lee la Biblia poco, se estudia poco. Pero hermanos clarines, yo sí les digo que sigan así ustedes, con esa unción que tienen y esa alegría con que cantan. Los felicitamos. Y hermanos, lleven la música. Ellos están aquí en el atrio, hay un stand donde están ofreciendo música. Ellos en gran parte viven de ello y es bueno apoyar ese talento. Ténganlo para bendición en su casa y como un recuerdo. Es bueno guardar los recuerdos de la gente que ha abierto camino, hermano. Jóvenes predicadores, cantantes de jóvenes, no menosprecien nunca a los ancianos. O lo que ustedes son hoy, se lo den a la gracia de Dios y al trabajo de los ancianos. Hoy muchos pastores jóvenes llegan a iglesias buenas, grandes, prósperas, y a veces desconocen al anciano que abrió esa iglesia. No olviden que si hoy hay iglesias grandes, bonitas y prósperas, fue porque antes de nosotros hubo ancianos que le pusieron el pecho a la brisa, al calor, al invierno, a la persecución. Cuando había persecución religiosa, política, cuando en los pueblos los curas, el alcalde del pueblo, el comandante de la policía nos sacaba pitados de los pueblos, no se podía predicar. Muchos de nosotros predicamos a escondidas, nos teníamos que ir a veces a predicar las veredas porque en los pueblos no nos dejaban predicar.
Yo soy de Caldas, de un municipio de Caldas, y a nosotros nos tocaba, de recién convertido a mí me tocó ver eso, que en los pueblos como Pácora, Aguada, Salamina, Aranzazos, Neira, Filadelfia, sí, los hermanitos que se morían no los dejaban enterrar en los cementerios del pueblo. Nos tocaba ir, llevarlos desde Pácora, Aguada, Salamina a enterrarlos a Manizales. Un alcalde allá en Manizales nos donó un barranco que se desnucaba una serpiente y se rodaba por ahí. Y ahí nos tocó hacer un cementerio. Y ya nos tocaba llevar a los hermanos que morían de todo el departamento de Caldas, porque el cura y el alcalde no nos permitían enterrar ni siquiera los muertos. Usted no conoce la historia de la iglesia, hermano. Esta iglesia es lo que es por la gracia del Señor Jesús. Y hermanos, porque mucha gente, muchos pentecostales e inclusive trinitarios, muchos murieron en Colombia en manos de las autoridades de la religión. Murieron para acallar y para silenciar el evangelio. No pudieron, no podrán. Hoy más que nunca no podrán. El evangelio se sobrepone a cualquier persecución. Por eso, iglesia, acompáñame a decir que viva el evangelio de Jesucristo. Póngase de pie, hermano, y déle un aplauso al Señor Jesús. A ver, fuerte ese aplauso. Amén. Jesús vive. Y esta iglesia es el resultado de la obra del Señor. Amén. La gracia de Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 3. El versículo, Tito, capítulo 3, verso 3. Escuchen, amigos, la Biblia. Porque nosotros también éramos, iglesia, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero aquí viene el pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, ¿qué pasó? Nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, amén, nuestro Salvador. ¿Qué más dice? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una oración cortica. Señor Jesucristo, te ruego que nos ayudes en este momento tan especial, tan solemne, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Ayúdame a predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, vamos a hablar de salvación, hermanos. La lección número 7 de las doctrinas fundamentales. A las 2 de la tarde estará con nosotros aquí los clarines del Rey de nuevo, y a las 4 de la tarde, así que vamos a exprimirnos. Porque de esto no se ve todos los días, hermano. Dígame si están contentos o no, hermano. Si está aburrido, le devuelvo el denario. ¿Está contento? ¿Me da otro sobre? No invoca el nombre del Señor.
Hermano, vamos a hablar de salvación. A los amigos, va a dirigir este mensaje a los amigos en esta mañana, que son bienvenidos en el nombre de Jesús. Amigo, ¿por qué usted tiene que ser salvo? Voy a referir varias razones por qué usted y yo debemos ser salvos. Y le digo sin vanagloria, hermanos, gracias a Dios que los que hemos creído en el Evangelio tenemos seguridad de salvación. La salvación no es del futuro, la salvación es ya. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De cierto os digo que el que oye presente mi palabra y cree presente al que me envió, tiene presente vida eterna. Y luego dice Pablo, nos salvó. También dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es que seamos vanagloriosos ni chiflados. El Evangelio nos da seguridad de ser salvos. Romanos 1:17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para. Usted lo sabe, ¿poder de Dios para qué? ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. ¿Por qué usted tiene que ser salvo? Primero, voy a referirles algunos aspectos de la Biblia. Porque el pecado trae juicio y condenación. El pecado no es cuestión de que me equivoqué. No, el pecado no es una equivocación. El pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado no tiene perdón. Solo si usted se presenta ante Dios con un sustituto, usted podrá encontrar misericordia. Ahora miren ustedes que ¿por qué debe ser salvo? Porque el pecado ha sido juzgado siempre, siempre. El pecado no ha quedado impune nunca. Con Dios es así. Voy a referirle 12 casos rápido. Pero noten ustedes esto, que la misericordia se antepone al juicio. Dios extiende primero misericordia y luego juicio. Es como el padre de familia, advierte primero y luego viene el castigo si se desobedece las órdenes. Primero, número 1, cuando el diablo pecó, Dios lo juzgó echándolo del cielo. 2, cuando Adán pecó, Dios lo juzgó echándolo del paraíso. 3, para que tengamos una introducción, cuando Caín pecó, Dios lo juzgó bajo maldición y lo declaró errante sobre la tierra. 4, cuando los antediluvianos pecaron, Dios los destruyó con agua. Ustedes recuerdan, 40 días y 40 noches bastó para que la humanidad fuese destruida casi en su totalidad porque pecaron contra Dios. 5, cuando los de Babel quisieron llegar al cielo sin Dios, menospreciando a Dios, Dios los juzgó y los esparció por todo el mundo, enredándoles la lengua para que no entendieran el lenguaje. 6, cuando Sodoma y Gomorra, los sodomitas, y con todo respeto se lo digo, hoy el homosexualismo está de moda y lo han socializado de tal manera que la gente está acostumbrando a vivir con eso. Amigos, con todo respeto, ese es un pecado abominable. Es contra naturaleza, porque Dios no hizo un hombre y lo juntó con un hombre. Dios hizo un hombre y lo juntó con una mujer y viceversa. Dios hizo del matrimonio, hizo de un hombre y una mujer el matrimonio. Un hombre y un hombre no se procrean. Una mujer y una mujer no procrean. Y una de las razones del matrimonio es la procreación y la extensión de la raza humana. Lo han socializado. Hoy han socializado cosas que Dios repudia y que Dios condena. Dios condena el homosexualismo, pero la gente lo socializó y lo ve como común. Dios condena el aborto, el homicidio de los niños,
pero hoy las leyes los socializaron. Pero tenga en cuenta que esto tiene un juicio, y el juicio viene porque Dios no es sordo, Dios no es un muñeco, Dios no es un escapulario, Dios no es una imagen, Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es grande, amén, Dios es sublime. Y Él aguanta, Él soporta, y Él dice, estas cosas hiciste, pero yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y pondré tus pecados delante de ti. Entended pues, entended y ved cuán amargo, cuán duro y amargo es el apartarse de Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Amigo, muy orondo está la humanidad, pero hay un Dios que lo ve todo. Tarde o temprano la copa se va a llenar, se le llenó en el diluvio, los destruyó, se llenó con los homosexuales y lesbianas en el tiempo de Abraham y Dios los quemó. Dios quemó a Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, por el pecado de homosexualismo. Así es. Qué pena con ustedes. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra y los quemó vivos. Número 7. Dios juzgó a Egipto, convirtiéndolos en cadáveres bajo el Mar Rojo. Su rey y sus comandantes y su ejército murieron todos bajo el Mar Rojo, juzgándoles así su pecado y la esclavitud a que sometieron a los israelitas. 8. Dios juzgó a los cananeos, derrotándolos, sacándolos de la tierra prometida y entregándosela a los hijos de Israel. 9. Dios finalmente juzgó al mismo Israel, a quien Dios le entregó la tierra prometida, pero ellos tampoco permanecieron y Dios los juzgó y los arrojó también de la tierra. 10. Dios juzgó a la iglesia, a usted y a mí, pero este juicio fue distinto. Dios nos juzgó a nosotros en el cuerpo de Jesucristo. Quien llevó el pecado de la iglesia fue Jesucristo en la cruz del Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos privilegiados, somos honrados, somos la gente más distinguida por el Señor. Que merecíamos fuego, merecíamos de todo, pero Jesús de Nazaret vino y se puso entre Dios y nosotros como el mediador entre Dios y los hombres, y llevó en su cuerpo los pecados de nosotros y fuimos juzgados como iglesia en el cuerpo de Cristo. Y ya hoy la iglesia goza de salvación y disfruta de salvación y espera el arrebatamiento de la iglesia. Amén. 9. 11. Dios juzgará a las naciones en la gran tribulación. Y 12. Dios juzgará al mundo entero, desde Adán en el trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Por eso usted, amigo, necesita ser salvo. ¿Por qué más necesita ser salvo? Porque usted, amigo, está enfermo y necesita un médico. Está enfermo, en serio. No hablo de la enfermedad física, hablo de la enfermedad espiritual. Su conciencia está enferma. Cantaban ahora los hermanos que no es dinero lo que satisface al ser humano. Usted puede nacer en una cuna llena de billetes y vivir en una mansión llena de billetes, pero si usted no tiene a Cristo, es un pobre, es un desventurado, es un desdichado, porque la plata no satisface. Lo que satisface es la presencia de Cristo en el corazón. La plata sirve para algo, pero no da salvación. Usted está enfermo y necesita un médico. Ese médico es Jesucristo. Y Él está aquí en esta mañana. Ese es Jesucristo. Usted necesita ser salvo porque usted es un prisionero. Está en la cárcel, aunque no lo crea. Es un prisionero espiritual. Necesita un abogado que lo saque de la cárcel. Ese abogado es Jesucristo. Amén. ¿Por qué más necesita usted ser salvo?
porque usted se está ahogando en el fondo de la mar. Necesita un salvavidas. Usted solo no puede salvarse, ni puede salir de las aguas turbulentas del mar. Usted necesita un salvavidas. Ese salvavidas es Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué el hombre está perdido? Porque el hombre ha rechazado a Dios y lo que Él ha hecho. Dios se reveló a los hombres en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El sol, la luna, las estrellas. Amén. La tierra, el viento, el vapor, el granizo, la lluvia, el aire, el desierto, la montaña, el mar, dan testimonio de que hay un Dios que vive y vive, permanece para siempre. La tierra produce el alimento para 8,000 millones de personas, incluyendo los animales, pero el hombre no quiere aceptar que hay un creador detrás de todo esto. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Seres malagradecidos comen, respiran, se alimentan de lo que produce la tierra, de la lluvia, del aire, gratis. No pagan servicio de aire. Todo Dios se los da gratis. Dios da el sol gratis. Dios da la lluvia gratis. Dios hace que produzca la tierra gratis. Dios te da el oxígeno gratis. Dios te da la vida gratis. Dios te da el empleo. Dios te da todo gratis. Y eres un malagradecido. Amén. Por eso Dios te va a condenar. Por eso Dios te va a condenar. Por malagradecido. Porque no lo honras, no lo glorificas, ni le das gracias. Recuerda, estás vivo porque Dios vive. Respiras porque hay un Dios que te hace respirar. Comes, tienes la panza llena porque hay un Dios que te da alimento y hay un Dios que hace que la tierra produzca el alimento para ti. Vistes porque hay un Dios que hace que la tierra produzca tu vestido. Todo se lo debemos al Señor. La casa, la plata, el dinero, la casa que tienes, el negocio que tienes, la vida que tienes, la esposa, los hijos que tienes, se lo debes al Señor. Todo el 100% del talento que tienes, la profesión que tienes, se la debes al Señor. Pero eres malagradecido. No lo has rechazado. Dios se te ha mostrado a ti de muchas maneras. Eres un desobediente. No solamente desobedeces a Dios, sino que desobedeces a tu propia conciencia. El hombre necesita ser salvo porque está perdido por su relación con el mundo. El hombre está perdido por su relación con el diablo. Perdóneme, pero Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. El hombre está perdido por su relación con el pecado, porque peca y peca y peca y no se da cuenta de que hay un Dios que lo ve. El hombre necesita ser salvo porque está muerto en delitos y pecados y necesita que alguien le dé vida, y ese único que le da vida es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo, usted no es capaz de salvarse. Usted solito está perdido, está llevado del diablo. Le aseguro. Y así es. Tú necesitas un poder superior al que tú tienes. Miren, anoten estas 8 cositas. Voy rápido, pero me está entendiendo. Y si no, venga mañana que se la repito. Vea, hay 8 figuras en la Biblia. 8. Que nos indican la figura de la salvación. Mire cómo hace Dios las cosas. Mire cómo hace Dios. Primero, Dios tiene el poder de salvar a cualquier persona. Segundo, Dios quiere salvar. Tercero, Dios tiene con qué salvar. Dios tiene el poder. Dios quiere salvar y Dios tiene con qué salvar. Miren,
En la Biblia encontramos las siguientes figuras. Puedes salvar, quieres salvar. Figura número 1. Anoten este pensamiento que es bueno. En la creación, Dios usó, dice, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos. Es decir, Dios hizo la creación con sus dedos. ¿Cómo será el chiquito ese Dios, no? Que con los deditos hizo la creación que existe. Además dice que Él recoge los océanos, las aguas en el hueco de su mano. ¿Cómo será ese Dios que tan grande aquí en el hueco de su mano recoge las aguas? Chiquito, ¿cierto? Muy grande, hermano. Amén. Lo que usted adora esta mañana es muy grande. La creación, pero la salvación, la redención. En la redención, Dios tuvo que utilizar la supereminente grandeza de su poder. ¿Por qué? Porque en la creación Dios no tenía rival ni tenía adversario. Estaba solito. Y en la salvación, Dios ya tenía un rival, un adversario, que es el diablo y Satanás. Entonces, Dios tuvo que utilizar en la salvación la supereminente grandeza de su poder al resucitar a Jesucristo de los muertos. Amigo, si Jesucristo no resucita, estamos perdidos. Porque la muerte de Jesucristo hubiera pasado simplemente como la muerte de cualquier mártir de los que Roma crucificaba. Pero el misterio y el secreto y el sello de esta salvación es la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección no hay nada. Por eso es que aquí se siente la presencia de Dios, porque Jesucristo resucitó y está vivo. Entonces en la salvación Dios utilizó la supereminente, es decir, Dios usó la doble, le metió la doble para salvar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba bajo el poder de Satanás. Usted y yo estábamos bajo el poder del dominio del diablo. Éramos hijos del diablo, seguro. Y Dios, para arrancarnos de las garras del diablo, tuvo que venir a la tierra y hacerse hombre semejante a nosotros, y en calidad de hombre y de criatura desafió al diablo, que es una criatura, y se enfrentó con él. Y el diablo, como quien dice, lo voy a sobornar, le ofreció todos los reinos del mundo y sus glorias, con tal de que no fuera a la cruz, con tal de que de rodillas lo adorara. Pero Jesucristo rechazó todo soborno, toda dádiva del diablo, porque Cristo no vino a conquistar reinos aquí en la tierra, ni plata ni oro, pues el oro y la plata y los bienes y posesiones de esta tierra son del Señor, quiéranlo o no. El diablo estaba apoderado de usted y de mí, de las almas. Jesucristo no vino a la tierra a buscar vacas, ni ovejas, ni mares, ni tierra, ni montañas, ni desiertos para hacer de ellos una iglesia. Jesucristo vino a buscar a los hombres y las mujeres para hacer de ellos una iglesia, para hacer de ellos la novia de Jesucristo. Por eso es que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra se desvanecerán, pero antes de que eso ocurra, Jesucristo se habrá llevado a la iglesia, y la iglesia estará en la eternidad por encima de los cielos y de la tierra. Mire, la salvación, el ropaje que Dios le hizo a Adán y Eva, que fue un ropaje de cueros, sacrificó unas víctimas y con esos cueros vistió a Adán y Eva. La figura que yo veo aquí de la salvación es que la salvación nos viste, porque usted sin salvación, amigo, está desnudo, está en bola, está llevado. Perdone que así es, nosotros estamos en las mismas. Nosotros éramos pecadores como usted o peores, pero por eso somos cristianos evangélicos. Muchos de nosotros no queríamos ser cristianos. Qué pereza, qué fastidio. ¿Cuántos de estos pentecostales tiraban piedra a los evangélicos?
porque no queríamos ser cristianos evangélicos. Evangélico, qué pereza. La palabra evangélico es como rara, qué feo eso. Pero cuando Dios se manifestó a nosotros y nos reveló el evangelio, porque nadie viene al evangelio si Dios no se lo revela. Nos sentimos honrados de ser cristianos y que viva el evangelio, que viva el cristianismo. Alabado sea el Señor. Abajo el pecado, que viva Cristo. Arriba la santidad, Cristo vive. Siente, darle un aplauso fuerte al Señor. Nos viste. El sacrificio de Abel, el corderito que Abel ofreció, indica que Dios aceptó el sacrificio de Abel. La figura aquí es que la salvación nos acepta ante Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la salvación hemos logrado la aceptación y que Dios nos haya recibido como hijos. ¡Aleluya! Número 3. El arca de Noé, que significa salvación. En esa arca se salvaron 8 personas. Los que no quisieron entrar se perdieron. El arca significa salvación. El arca y la Pascua del Antiguo Testamento, eso indicaba, la Pascua indicaba que la ira de Dios se alejaba del pueblo, y el arca significaba protección. El arca del pacto, protección. Protección de la ira de Dios. Eso indica que cuando usted se arrepiente y se convierte a Dios, ya no es objeto de la ira de Dios, sino de su misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abraham, Isaac. Y Abraham ofrece un sacrificio y Dios le revierte el sacrificio en un sacrificio de un carnero que encontró en una zarza. Y ese sacrificio fue el que sustituyó a Isaac. Dios le dice a Abraham: sacrifica ese cordero en reemplazo de Isaac. Es decir, que la salvación nos proveyó un sustituto. Usted y yo teníamos que morir, pero Jesús vino y se hizo hombre, y en esa carne Él se hizo el sustituto de nosotros. El maná en el desierto, el maná, indica que la salvación satisface. La serpiente de bronce en el desierto, voy rápido, indica, ¿se acuerdan ustedes que Moisés levantó una serpiente en el desierto porque como castigo Dios envió serpientes a los judíos, y a todo el judío que era mordido por una serpiente moría? Y Dios le ordenó a Moisés: levanta una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y todo aquel que mirara a esa serpiente viviría. Esa serpiente de bronce es un tipo de Cristo. Jesucristo fue levantado en una cruz. Nosotros fuimos mordidos por la serpiente que llama diablo y Satanás. Jesucristo fue levantado en una cruz. Dice: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Jesús de Nazaret levantado sobre una cruz indica que el que lo mire a Él queda curado del pecado. Amén. Salvación nos cura del pecado. Aleluya. Amén. Naamán, ¿se acuerdan de la lepra que Dios le limpió a Naamán a través del sumergimiento de Naamán 7 veces en el Jordán? No era que las aguas del Jordán eran milagrosas, simplemente la obediencia a la palabra limpió a Naamán. Indica que la salvación nos limpia. Y por último, el tabernáculo de reunión era un medio al cual Israel acudía para ser restaurada la comunión con Dios. Indica que cuando usted se convierte al Señor, gloria al Señor, entonces usted entra en la comunión y la restauración con Dios.
Y voy redondeando. ¿Cómo ha salvado Dios? ¿Cómo ha salvado Dios la humanidad? ¿Cómo salvó Dios? Al diablo sí no lo salvó. Ese pobre infeliz se lo llevó el diablo, porque a él sí no lo salvó. Pero cuando Adán pecó, lo destituyó, pero lo sacó del paraíso salvo. Lo redimió, lo justificó y lo sustituyó. ¿Cómo lo salvó? A través de la sangre de corderos, a través de las pieles con que los vistió y a través de la muerte de los corderos los sustituyó. Indicando con eso que como había pecado, tenía que morir. Pero Dios proveyó un sustituto, hizo que ese sustituto muriera en lugar de Adán. Igualmente en el caso de Caín, el corderito de Abel, hizo que ese corderito lo sustituyera a él como pecador. Voy adelante. ¿Cómo salvó Dios a Israel? Mire, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le ordenó, uno, que sacrificara un cordero por familia, que con la sangre del cordero untara los dinteles de las puertas, que la carne debían comérsela guisada con hierbas amargas. Cada familia tenía que sacrificar un cordero y la sangre debía ponerla en los dinteles de la puerta. El ángel de la muerte pasaría esta noche y donde no existiera la señal de la sangre, allí había un muerto. El ángel entraba y mataba al primogénito. Indica entonces que cuando había sangre allí, el ángel pasaba y decía, aquí hay un hijo de Dios, aquí hay un israelita, y pasaba de largo. Esa sangre fue símbolo de redención de ellos y de salvación. Hermanos y amigos, la sangre de Jesucristo es el símbolo de salvación. Por eso es que eres esclavo del diablo. El ángel de la muerte pasa por tu casa todas las noches. Y como no hay una señal de sangre, de redención, la sangre es símbolo de redención, entonces el diablo entra y hace fiestas contigo, con tu casa, con tu familia. Pero donde el diablo sabe que hay un cristiano, una familia cristiana, que ha sido redimida con la sangre de Jesucristo, el diablo pasa husmeando y dice, aquí hay un pentecostal. Aquí hay un pentecostal. Y él le ruge en la puerta porque él es como león rugiente, pero es un león que no tiene colmillos. Para la iglesia, Satanás no tiene colmillos. Tiene colmillos para los que son suyos, pero para nosotros, Satanás no tiene colmillos. Jesucristo se los arrancó en el Calvario. Jesucristo le arrancó las uñas al diablo en el Calvario. León gruñe y ruge y produce terror, pero no le tenga temor. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Los que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo tienen el sello de la sangre de Cristo y han sido blindados. ¿Cuántas ganas nos tiene el diablo a nosotros? ¿Cuántos intentos habrá hecho el diablo con usted? ¿Cuántos? Muchos. Todos los días, pero no puede. Usted tiene un blindaje. Está Jesús a su lado y a su lado hay miles de ángeles, huestes celestiales, están dispuestos a dar la pelea en el nombre de Jesucristo. Tranquilo, amén, Dios todo lo puede. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del cazador y de la peste destructora te cubrirán. Debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque has puesto a Jehová, que por tu habitación, al Altísimo como tu retaguardia. Te pondré arriba, por cuanto has conocido mi nombre. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenaréis toda lengua que se levante en juicio y injusticia. El juicio de Jehová hará esto. 2. ¿Qué horas son? El día 7, el día 10 del mes 7, Israel comparecía cada año en el día de expiación. Allí habían sacrificios
El pueblo ayunaba todo un día. El sacerdote entraba al lugar santísimo con la ofrenda de un cordero sin contaminación. El sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. El pueblo estaba afuera esperando la respuesta. El sacerdote llevaba en su pectoral 2 piedrecitas que se llamaban el Urín y el Tumín, que eran señales de respuesta de Dios. Cuando las piedrecitas daban voces, indicaba con ello que el sacrificio había sido recibido por Dios. Pero cuando no ocurría eso, indicaba que el sacrificio no había sido rechazado por Dios. Y cuando el sacrificio había sido rechazado por Dios, eso indicaba que Israel estaba bajo maldición por un año. Juicio, hambre, destrucción, peste vendría sobre ellos. Pero cuando las piedrecitas daban luz, indicaba entonces que el sacrificio había sido recibido. Y cuando eso ocurría, el sacerdote danzaba. Y el sacerdote tenía unas campanillas en el fleco del vestido, y las campanillas se movían y sonaba a la parte exterior. Cuando el pueblo afuera escuchaba las campanillas, irrumpía en júbilo, en alabanza. Puede usted imaginarse millones de judíos esperando esta respuesta. Indicaba con ello que Israel había sido salvo por un año. Y venía sobre ellos bendiciones, victorias, prosperidad en gran manera, por un año. Eso se hacía una vez al año. Pero iglesia, en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. No es el sumo sacerdote, fue Dios. Amigo, es que eso es tan grande, fue Dios el que vino. Aquí no vino la segunda persona de la Trinidad, fue Dios el que vino. Fue Dios el que vino. Dios se hizo carne. Dios tomó un velo de carne. Dios se metió en una humanidad y habló a través de ese velo de carne en el lenguaje de los hombres. Dios vino a la tierra. Por eso es tan grande esta salvación. Dios se hizo carne. Por ti, amigo, por ti, pecador, por ti que no mereces nada, por ti Dios se hizo carne. Por ti Dios se humilló. Por ti Dios se hizo un bebé. Por ti soportó los vituperios y las humillaciones más terribles de los seres humanos. Por ti predicó el evangelio en la tierra. Por ti echó fuera demonios. Por ti sanó a los enfermos. Por ti se sometió a la pobreza, se sometió al cansancio, se sometió a la humillación, se sometió al vejamen de los seres humanos. Por ti, amigo, por ti Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Amén. Por ti Jesucristo soportó los clavos en sus pies y sus manos y las sienes en su cabeza. Por ti fue humillado. Por ti, amén, fue a la tumba. Por ti Jesucristo fue al infierno. Por ti Jesucristo resucitó de los muertos. Por ti Jesucristo se fue al cielo. Por ti Jesucristo volvió a los 50 días a la tierra a formar la iglesia. Por ti Jesucristo está aquí en el poder del Espíritu, y antes de que tú vinieras Él estaba. Por ti Jesús vuelve. Jesús vuelve por ti. Iglesia, Jesús vuelve por ti. Vuelve por ti, sí o no, lo cree o no lo cree. Amigo, ¿quiere usted que Jesús vuelva por ti también? Amigo, ¿quiere ser salvo? ¿Quiere escapar de las garras del diablo? Usted solo no puede. ¿Quiere salir de la cárcel? Necesita un abogado. ¿Quiere ser sano? Necesita un médico. ¿Se está ahogando? Necesita un salvavidas. ¿Está muerto? Necesita que alguien lo resucite. ¿Está perdido? Necesita que alguien lo encuentre. Pues aquí está
el médico, el abogado, el salvavidas. Aleluya, el que vino a buscarte. Aquí está el Salvador, el Redentor, el sumo pontífice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el Consolador, aquí está el Libertador. ¿Quieres ser salvo? ¿Dónde están los amigos? A ver, levanten la mano los amigos. Los amigos, pónganse de pie, por favor. Con todo respeto les digo, colóquense de pie, amigos. Amigos, todos, los que están en el palco. A ver, amigos del palco, ¿quieren bajar aquí? Bajen. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes. Iglesia, ¿dónde está la iglesia? ¿Quieren orar por estos amigos? A ver, amigos, ¿quieren venir aquí? Si no caben aquí en el altar, suben a la plataforma, no importa. Aquí hacemos bajar a los diáconos de aquí. A ver, los amigos, ¿quieren ser salvos? Vengan, si no caben en el altar, suben a la plataforma, tranquilos. ¿Quieres ser salvo? Estás perdido, Jesús vino a rescatarte. Estás enfermo, Jesús es el médico. Estás muerto, Jesús es la vida, el camino y la verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. A ver, hermanos de pies, cierren sus ojitos. Amigo, quiere venir. Jesucristo sí viene. Y Él no está esperando que usted se arrepienta. El día y la hora nadie lo sabe. El día en que Él designe me voy. Iglesia, levante sus manos. Dirígalas a la plataforma. Y ore por este grupo de personas. Si quiere venir y puede venir, venga y ore por ellos. Iglesia, venga. Impongan las manos sobre ellos. Ore, hermanos, Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios.